En ese tiempo no intenté cambiar mis ademanes. Seguía siendo afeminado, no porque lo hiciera a propósito, sino porque simplemente era así. Era la forma en la que mi cuerpo se movía, la manera en la que hablaba, como si dentro de mí viviera algo que no sabía explicar, pero que no podía ni quería controlar. No tenía, no tenía conciencia de que eso estaba mal, hasta que el mundo comenzó a señalarlo, hasta que el maestro lo usaba como burla frente al grupo, hasta que hasta que las risas de mis compañeros me hicieron dudar de mi cuerpo, de mi forma de caminar, de mi tono de voz. Pero en ese momento yo solo era un niño, uno que no entendía por qué todo lo que salía de él era motivo de vergüenza, y aunque ya había cosas que se habían cruzado en mi camino relacionado con la homosexualidad, aún no sabía que yo era un hombre con inclinación hacia otros hombres. Era un terreno desconocido, confuso. Yo no me sentía malo, pero el mundo ya había decidido que sí lo era. En esos años, lo único que tenía claro era que quería ser diseñador de modas. Lo sabía desde siempre cuando recortaba en revistas, cuando imaginaba vestidos, cuando me refugiaba en el cuarto de costura y usaba las cortinas para sentirme libre. Y ese era mi verdadero sueño, mi escape, mi identidad. Pero solo yo lo sabía, nunca se lo dije a nadie, ni a mis padres ni a mis hermanas, ni a mis amigos, ni es si es que tenía alguno en ese tiempo, porque era algo mal visto, porque un niño que soñaba con telas, pasarelas y costuras no era niño normal, mucho menos en el mundo en el que me había tocado crecer. En mi casa, en mi caso decir quería diseñar ropa era lo mismo que decir que quería ser mujer, y eso era una sentencia, no los decían así, pero lo dejaban claro con miradas, comentarios. Silencio incómodos o risas burlonas. Cuando pasabas un hombre afeminado en la televisión, yo callaba, me mordía los sueños, me escondía detrás de una máscara mientras en mi mente creaba bocetos de vestidos que jamás podría mostrarle a nadie. Vestidos que existían solo en mi cabeza, en los pedazos de tela que lograba tocar a escondidas. Y así pasaron esos años, sintiéndome dividido entre lo que era y lo que debía ser. Callado mis sueños, mis deseos, mis maneras, sintiéndome sucio por lo que me gustaba, torcido, mal formado, como si estuviera rompiendo un contrato que nunca firmé, pero que todos esperaban que cumplieran, al pie de la letra. Recuerdo que tenía 6 años cuando íbamos de camino a Tamazula. Mi madre conducía y en medio del silencio del auto me hizo una pregunta. En ese momento pareció sencilla, pero que se me quedó enclavada para siempre. Hijo, ¿qué quieres ser de grande? Yo ya sabía lo que querían que respondiera médico, era la respuesta correcta. Lo que esperaba de un niño inteligente, lo que decían todos, lo que soñaban los padres, pero no era la mía. Mi sueño era otro, uno que no cambiaba en su mundo, uno que no sabía si podía decir en voz alta. Si te digo me vas a regañar, lo solté sin mirarla, ap apretando mis manitas en el asiento. Hubo un silencio breve, pero para mí se hizo eterno. No me respondió de inmediato, solo me preguntó por qué habría de regañarme y me quebré un poco dentro. Porque incluso a los 6 años ya entendía de lo que sentía, de lo que soñaba. No era correcto. Nunca le dije que quería ser diseñador de modas. Me lo tragué, me tragué las palabras, el deseo, el sueño y me inventé otra respuesta. Algo que sonara bien, que no la hiciera enojar, algo que encajara con ella esperaba. Desde ahí aprendí a ocultar, a disfrazar, a fingir lo que quería lo que era, porque entendí que no todos los sueños nacen libres. Algunos tienen que esconderse. En mi caso se escondieron muy pronto. No, hijo, todas las carreras son respetables, me respondió sin dudar. Mientras estudias y termines la universidad está bien. Sentí que algo se abrió, como una pequeña rendija en una puerta que siempre había estado cerrada. Por un momento creí que tal vez podía contarle, que podía confiarle, que en mi cabeza las imágenes no eran como las de otros niños. Soñaba con hospitales ni bisturines, soñaba con formas. Veía cosas raras. Vi animales muertos, tuercas oxidadas, basura tirada, cuervos revoloteando sobre escombros. Y todo eso era eso en mi mente. Se transformaba en vestidos de alta costura, imponentes, teatrales, únicos, como si dentro de mi cabeza viviera un desfile eterno. Como si dentro de mi cabeza viviera un desfile eterno donde los feos se volvían arte y el roto belleza. Quise controlárselo, de verdad, contárselo de verdad. Quise, pero me tragué las palabras otra vez, porque una cosa es decir que todas las carreras son respetables y otra muy distinta es que tu hijo
te diga que quieras hacer vestidos inspirados en animales muertos. No era el momento, o sea, eso creí. Así que sonreí y le dije cualquier cosa que me guarde ese universo. Para mí, para ese cuarto de costura donde me sentía libre, donde las cortinas eran capas de gala y los alfileres mi única rebeldía. 3 minutos después, por impulso, sin pensarlo demasiado, le solté la verdad. Quiero ser diseñador de modas. Quiero ser diseñador de modas. Sentí como las palabras se resbalaron de mi boca, sin permiso, como si parte de mí hubiese estado esperando ese momento desde siempre. Mi madre, que venía conduciendo, se quedó en silencio. De ir contenta se paralizó. No dijo ni una sola palabra más. No volteó a verme, no me regañó, pero su silencio gritó más fuerte que cualquier insulto. Recuerdo cómo el ambiente dentro del coche cambió por completo. El aire se volvió espeso, denso. Quise bajarme ahí mismo. Me sentí desnudo, exhibido, como si acabara de mostrar algo que debía mantener oculto. Nunca se volvió a tocar el tema, ni ese día, ni el siguió, ni el que siguió, ni jamás. Y así aprendí otra lección silenciosa de mi casa. Hay cosas que es mejor tragarse, que uno puede decir que todas las carreras son respetables, pero hay verdades que se atragantan, que incomodan, que se prefieren ignorar. A partir de ese momento, cada vez que pensaba en la moda, en los vestidos que imaginaba con formas imposibles, en las telas que abrazaban cuerpos como armaduras suaves, sentía culpa, como si amar eso fuera traicionar algo, como si desear crear belleza fuera algo sucio, como si yo tuviera mal. Esa semilla que ya venía en mí comenzó a crecer, torcida, ni porque lo fuera, sino porque nunca se le permitió crecer libre. Después de ese día aprendí a ocultar mi sueño, guardé mis ideas, mis bocetos, invencibles, mi deseo de ser diseñador, como si guardara una vergüenza que nadie puede ver. Me acostumbré a llamarlo de otra forma. Sastre en ese tiempo sonaba menos ridículo, menos afeminado, más aceptable, pero aún así sabía que debía enterrarlo. Cada vez, cada vez que en la escuela, en reuniones familiares o incluso en casa se volvía a presentar una de estas preguntas: ¿y tú qué quieres ser de grande? Yo tenía la respuesta lista: un guión ensayado, una máscara para sobrevivir. Voy a ser médico, cirujano plástico, arquitecto. Entonces, sí, la cara de mi madre se iluminaba, sus ojos brillaban de orgullo anticipado, su boca soltaba con fuerza: tú vas a ser un médico chingón. Y yo se sentía fingir entusiasmo, me vendía a mí mismo la mentira, porque su validación dolía menos que su desprecio, porque en fingir un futuro normal me alejaba, aunque fuera por un rato, del dolor de ser quien realmente era. Pero por dentro, cada vez que repetía esa mentira, algo dentro de mí se apagaba, como es la vida. Mi madre era costurera, de esas mujeres que habían transformado una tela simple en una prenda útil, que cosía por necesidad por el hogar, pero que al final del día tenía entre sus manos el poder de crear. Mi hermana mayor y la menor modelaban en los desfiles de las fiestas del pueblo, en las certámenes de belleza, donde las niñas jugaban a ser reinas. Y yo entre la multitud sentía algo dentro de mí, también quería brillar, aunque no sabía cómo ni dónde para rematar. Mi abuelo era excelente desastre. A veces pienso si fue el destino, Dios, la genética o simplemente una jodida coincidencia, lo que sembró en mí esta pasión que, a pesar del miedo, la vergüenza y el rechazo, nunca me abandonó. Quizás yo lo traía en la sangre. Tal vez cada hilo, cada aguja, cada corte de tela que vi desde pequeño fue como un susurro que me decía: esto eres tú, y yo callado, obedecía en silencio. Armaba eres tú, y yo callado, obedecía en silencio. Armaba vestidos con los restos de cortina, imaginaba pasarelas en mi cabeza y vestía cuerpos inexistentes en mi mente, como si fuera arte vivo. Pero todo eso tenía que esconderlo, porque en esa casa, en ese pueblo, en esa época, amar algo así era peligroso. Recuerdo la primera vez que sentí que había nacido para ser diseñador. Fue en el certamen del año 2001. La temática era del Coliseo Romano. Sonaba ridículo si lo pensabas mucho, pero para mí no lo fue. Una de las modelos que me habían traído desde la capital abrió uno de los desfiles. Usaba un vestido de chifón tan ligero y vaporoso que parecía que el viento la había vestido. Esa noche hacía frío. El escenario estaba en lo alto, la música de fondo asomaba
de Do Brasil, mezclada con Macarena, una joya de canción. Y de pronto, en ese momento, todo tenía sentido. La tele se expandía, volaba con el viento, como si tuviera alas propias. La luz le daba en la espalda y parecía una criatura etera. Recuerdo cómo se me erizó la piel. Me quedé ahí, quieto, tragando saliva, con un nudo en la garganta, sintiendo como algo dentro de mí se encendía. Por un instante sentí que la tela se desprendía de su cuerpo como si fuera un ser vivo. Puede imaginar su textura, oler el perfume que mezclaba con el aire helado, ver los hilos que la sostenían, vibrar con la música. Ese momento quedó tatuado en mi memoria. Fue ahí cuando supe sin entenderlo del todo que mi propósito en la vida no era otro que crear eso, belleza que respire, que vuele, que conmueva. Siempre admiré a ese muchacho Fairo. No sé si lo admiraba por lo que hacía o porque de alguna forma yo quería ser como él. Era diferente, valiente, se atrevía a ser el mismo, a crear sin miedo. Nunca supe si él sabía cuánto me inspiró. Tal vez nunca lo sabría, pero fue mi inspiración silenciosa. Mientras todos jugaban fútbol o hablaban de cosas que a mí no me interesaban, y yo lo observaba desde lejos. Ella tenía un estilo propio, una forma de caminar, de hablar y de vestirse. Para mí era como una figura lejana, inalcanzable, que me recordaba todo lo que yo soñaba ser y todo lo que tenía prohibirse ser. Prohibido ser. Lo veía coser, hablar de telas, de cortes, de pasarelas y por dentro algo que en mí encendía. No era un deseo, no era amor, era una especie de anhelo profundo, una necesidad de pertenecer a ese mundo del que él formaba parte. Él era lo que yo escondía, lo que yo negaba. Capítulo 5. El abuso de que nadie vio. Terminé la primaria con kilos que iban de en aumento y la ausencia de mis padres. Como constante en cada evento escolar nunca estuvieron los festivales, ni en las clausuras, ni para los bailes que ensayábamos por semana. Siempre había una excusa, el trabajo, el cansancio, el tiempo. Yo solo veía cómo los otros niños corrían a abrazar a sus padres. Al final cada presentación, mientras buscaba con la mirada entre la multitud un rostro que nunca aparecía. Cuando llegaban a presentarse, si es que llegaban, era solo mi mamá, y lo hacía justo minutos antes de que todo terminara. Nunca llegaba a tiempo para verme a bailar o escuchar los discursos. A veces parecía que solo estaba allí para cumplir, como si su presencia fuera una obligación más en la lista de pendientes. A esa edad uno entendía todo lo que significaba el abandono emocional. Solo se siente un hueco, un vacío, el tipo de vacío que no se llena con comida, pero igual no lo intenté. Empecé a comer más sin saber de lo que en realidad buscaba era consuelo. Los aplausos que no eran para mí, los abrazos que nunca llegaron, las palabras de orgullo que jamás escuché. Todo eso me hacía sentir invisible, y lo invisible con el tiempo se hace pedazos, muy pedazo. La emoción duró poco, lo que había vivido antes era apenas el borde de la herida, una cicatriz mal cerrada. Lo que secundaria no fue un nuevo comienzo, fue la constitución del infierno, solo con otro uniforme. Mi cuerpo ya sabía lo que era, no tenía palabra ni nombre. Mi cuerpo ya sabía lo que era, no tenía la palabra ni nombre, ni etiqueta, pero lo sentía. Lo sostenía cuando veía a mis compañeros hablar de las niñas y yo lo sentía desconexión. Lo sentía cuando pasaban por mi lado y yo solo quería desaparecer, pero lo aceptaba. No podía, no por vergüenza, no por asco, por miedo. Un miedo que se colaba en mis huesos cada vez que imaginaba a mi padre golpeándome, a mi madre gritándome a que era una vergüenza, miedo a que todo se viniera abajo. Por eso aprendí a fingir, aprendí a bajar el tono de mi voz hasta hacerla sonar grave, casi impostada, a controlar mis manos como si cada movimiento pudiera delatarme, a caminar firme, sin suavidad, como un hombre de esos que mi padre miraba. Pegaba fotos de mujeres en traje de baño en mis cuadros, no porque me atrejaran, sino porque eran una imagen que no necesitaba construir para sobrevivir. Todo eso era una mentira tan bien practicada que a veces yo mismo empezaba a creerlo. Pero en las noches en el silencio, cuando nadie miraba, volvía a ser yo, el niño confundido, el niño sucio, el niño que creía que lo que sentía era un castigo, que su forma de mirar, de sentir, de imaginar era una maldición. Y rezaba con odio, rezaba con dolor.
Le exigía a Dios que me cambiara, que me hiciera como los demás. Lo suplicaba como que ruega por su vida. Pero nada cambiaba. Solo el silencio que era más cruel que cualquier respuesta. Odiaba a todos, odiaba a Dios. Me odiaba a mí, pero había algo que me seguía ahí. Un rastro mínimo de fuego, una chispa de coraje, una voz débil, pero firme, que me decía, tienes que lograrlo aunque sea actuando, aunque tengas que matar partes de ti en el camino. Y eso hice. Maté pedazos de mí uno a uno, hasta que no supe qué quedaba realmente vivo. Empecé a volverme experto en esconderme de mí mismo. No bastaba con actuar, había que convertirse en otro.